Son las 7 de la tarde, hora central europea, con la mirada puesta en la resaca tras el encuentro Putin-Witkoff-Kushner. No tenemos detalles y, de hecho, el Kremlin traslada que lo mejor realmente en estos casos es el silencio. Bueno, de hecho, lo que ha dicho el portavoz Dmitry Peskov es que el silencio aumenta las posibilidades de un buen resultado. Vamos, en pocas palabras, hablando mal y pronto, que cuanta menos gente sepa la información real, mejor, porque no se entorpecerán tanto algunos de los puntos que puedan suponer obstáculos o escollos de cara a avanzar en el proceso. Veremos de todas formas cuál es la información que conseguimos rascar al respecto. Lo que sí se intuye es que la disputa territorial sigue siendo uno de los principales puntos que podrían bloquear un acuerdo entre ambas partes. Pero ¿hasta qué punto este es el escollo real? Porque ya hay voces que apuntan que podrían avanzar ambas partes sin todavía tocar la cuestión territorial, o de todas formas, Estados Unidos también podría ejercer presión sobre este punto. Mientras tanto, la OTAN ha entrado en modo guerra, al menos en lo que se refiere a la retórica, porque Mark Rutte, su secretario general, asegura, y esto es un mensaje directo a Rusia y a Putin, que Occidente, los países de la alianza, no se irán a ninguna parte. Y de hecho, ha dicho, Putin se cree que nos va a sobrevivir a todos, pero está equivocado. Bien, estas son las palabras de Mark Rutte, como decimos, un día después del encuentro Putin-Witkoff, y mientras tanto Europa está buscando alternativas para poder financiar la reconstrucción de Ucrania utilizando los activos rusos congelados. Ayer les contábamos que el Banco Central Europeo le había cerrado la puerta a la Comisión Europea, Lagarde contra Ursula von der Leyen, a esa posibilidad de actuar como prestamista en última instancia de esta reconstrucción ucraniana a través de los activos rusos congelados. El BCE dijo que no, porque esto violaría el propio Tratado de la Unión Europea y no es competencia del propio Banco Central Europeo. Así que ahora hay dos opciones sobre la mesa que enseguida desgranamos, pero la segunda, la más viable, porque no requiere unanimidad, sería seguir adelante con el plan de los activos rusos congelados, algo a lo que Bélgica por el momento se resiste. Y por otro lado, han salido ya los 8 cisnes negros de Saxo Bank, 8 escenarios poco posibles, pero que podrían incendiar 2026. Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. La OTAN entra en modo guerra con Putin. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, ha lanzado una alerta directa a Vladimir Putin. Putin believes he can outlast us, but we are not going anywhere. Putin cree que nos puede sobrevivir, pero no vamos a ir a ninguna parte. Esto es lo que ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y en pocas palabras, que Occidente no retrocede. Su mensaje ha resonado en Bruselas, en una reunión extraordinaria de la Alianza. En ella ha advertido de que Rusia está adoptando un comportamiento cada vez más imprudente y ha exigido a los aliados elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB. Rutte ha protagonizado una de sus intervenciones más duras desde que asumió el mando de la OTAN. Asegura que la alianza está lista y dispuesta a defender cada metro de su territorio. Ha recordado que la alianza es defensiva, pero que nadie debe confundirse. Si Rusia fuerza los límites, la respuesta será inmediata. Y también ha elogiado al presidente Trump, a quien define como la única persona capaz de romper el estancamiento en la búsqueda de un acuerdo de paz. Un mensaje con carga política y estratégica, y un mensaje que nos sorprende, porque ya sabemos que Rutte siempre suele intentar agradar a Donald Trump, dorarle la píldora, como se suele decir. La tensión, mientras tanto, se eleva
porque la cuestión territorial se mantiene como el punto de inflexión de cualquier negociación entre Rusia y Ucrania. Rusia exige el control de zonas del este, mientras que Ucrania rechaza ceder ni un centímetro. Sobre la mesa circula ese borrador, recordemos el de 28 puntos, respaldado por Estados Unidos, que surge de las reuniones en Miami entre delegaciones rusas y estadounidenses, y ese documento reconoce de facto el control ruso sobre Crimea, Lugansk y Donetsk, congela líneas en Jersón y Zaporilla y exige la retirada rusa en Kharkov, Sumy y Mykolaiv. Mientras Rutte redobla la presión militar, pero también diplomática, en Moscú la narrativa es distinta. El Kremlin ha confirmado que no ha habido ningún acuerdo de compromiso en la reunión, que duró casi 5 horas, entre Putin, Witkoff y Kushner. Y sí que es cierto que se ha descrito como una reunión muy útil, constructiva, muy sustancial, según el Kremlin, pero su portavoz, Dmitry Peskov, ha insistido en mantener en secreto los detalles, porque dice que el silencio aumenta las posibilidades de un buen resultado. La Unión Europea, mientras tanto, entra en una fase decisiva. Con Ucrania al borde de una crisis de liquidez y sin el apoyo financiero de Estados Unidos, Bruselas ha presentado 2 planes de financiación de emergencia. El primero, un préstamo europeo clásico, respaldado por el presupuesto de la Unión Europea. Escuchamos a Ursula von der Leyen, dice que la primera solución es pedir prestado a la Unión Europea y que consiste básicamente en captar capital de los mercados de capitales y utilizar el presupuesto de la Unión Europea como garantía. Entregar este capital como préstamo a Ucrania. Dice que esa solución debe aprobarse por unanimidad. Y el segundo sería un préstamo por reparaciones apalancado sobre esos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados desde 2022. La segunda solución que proponemos en el texto legal es un préstamo de reparaciones. En este caso, utilizaríamos los saldos de efectivo de los activos rusos movilizados en la Unión Europea. Proponemos cubrir a todas las instituciones financieras que hayan acumulado estos saldos de efectivo. Estas instituciones tendrían que transferir el efectivo al instrumento del préstamo de reparaciones. La iniciativa es ambiciosa y polémica a partes iguales y, de hecho, ha desatado una tormenta política. Bélgica ha plantado cara y ha bloqueado el plan en 2 cumbres consecutivas. Y es que la entidad belga Euroclear es la principal tenedora de los activos rusos congelados. De los 200.000 millones en total, posee en torno a 190.000. Su temor es claro: si algo sale mal, Bélgica podría ser la única obligada a reembolsar el préstamo y no está dispuesta a asumir ese riesgo. Y ese es el motivo por el que Bruselas solicitó al Banco Central Europeo actuar como prestamista en última instancia. Pero Lagarde ha dicho que no, porque eso violaría el Tratado de la Unión Europea. Aún así, von der Leyen ha intentado calmar las aguas. Asegura que las salvaguardas son sólidas y que ningún Estado miembro cargará en solitario con la factura. Hemos creado un mecanismo de solidaridad muy fuerte. Al final la Unión Europea puede intervenir. Queremos asegurarles a todos nuestros Estados miembros, pero específicamente a Bélgica, que una cosa es segura: compartiremos la carga de manera justa. Es el estilo europeo. El plan de congelación de activos es, en esencia, la única opción viable sobre la mesa. La primera solución del préstamo respaldado por el presupuesto comunitario requiere, como decía von der Leyen, unanimidad para salir adelante. Así que la resistencia de Hungría dificulta su aprobación. Y esto nos deja con la segunda solución, que solo necesita el respaldo de una mayoría cualificada. Pero en caso extremo, la Comisión Europea podría activar una controvertida cláusula de emergencia del Tratado de la Unión Europea, el artículo 122, y con esta cláusula bloquearía indefinidamente los activos rusos y evitaría vetos nacionales. Un movimiento sin precedentes que podría transgredir el derecho europeo. En privado, funcionarios comunitarios insisten en que desean y necesitan la participación voluntaria de Bélgica. Para Bruselas, utilizar los activos rusos no solo es viable, es un gesto político calculado para elevar el coste de la guerra a Rusia y empujar a Putin hacia una negociación.
Por ahora, el desenlace sigue abierto, pero una cosa está clara: Bruselas se ha adentrado en territorio inexplorado y cada paso que dé a partir de ahora redefinirá no solo la financiación de Ucrania, sino los límites mismos del poder europeo. Y en 2026 la realidad podría superar la ficción, y es que ya tenemos los 8 cisnes negros de Saxo Bank para el año que viene. Nos referimos a acontecimientos raros, insistimos en esto, poco probables y disruptivos que podrían irrumpir sin aviso, alterar el rumbo de la historia y dejar una huella profunda en la economía y la sociedad. El primer cisne negro es un Q-Day que llega antes de tiempo. Un ordenador cuántico demuestra que puede romper los estándares de cifrado actuales y destruye de un plumazo la confianza en la seguridad digital mundial. Las criptomonedas son las primeras en caer. Un desplome brutal deja el precio del Bitcoin cercano a cero. El pánico se filtra a la banca tradicional y se produce un regreso frenético al efectivo y al oro, que se dispara hacia los $10.000. La amenaza de una inteligencia artificial descontrolada obliga a reconstruir la infraestructura digital mundial. Saltamos al mundo pop. La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que se convierte en un catalizador económico mundial y desencadena un efecto dominó. Millones de jóvenes imitan su modelo, suben las tasas de matrimonio, de natalidad, renace la demanda de vivienda y, como resultado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial revisan al alza el crecimiento global en más de un 1% durante 5 años. Y Wall Street rebautiza este fenómeno, o más bien lo bautiza, como Swiftie Put. Pero la lista sigue, con giros poco probables, pero con un fundamento real. Por ejemplo, la irrupción de fármacos para adelgazar, los GLP-1, pero para mascotas. Unas elecciones de medio mandato en Estados Unidos que se desarrollan sin caos, o la salida a bolsa de SpaceX, que se convertiría en el mayor debut bursátil de la historia y provocaría el nacimiento de la economía extraterrestre, basada en semiconductores cultivados en microgravedad, bioprinting y minería espacial. Pero el tablero geopolítico tampoco se libra, China, por ejemplo, podría sacudir el sistema monetario global con un yuan dorado, parcialmente respaldado por oro físico. Erosiona la hegemonía del dólar y reordena los flujos de reservas mundiales. Pero ya como colofón, los dos últimos cisnes negros versan sobre la inteligencia artificial. Por un lado, una empresa del Fortune 500 nombra una IA como CEO y supera a sus competidores durante 2 trimestres consecutivos. Instaura un nuevo paradigma corporativo, visión humana y ejecución de inteligencia artificial. Pero la última predicción instaura la era de la IA tonta, que provocaría un caos multimillonario, porque sistemas generativos que hubieran operado sin supervisión durante años empezarían a generar caos. Así que los gobiernos y las empresas se verían obligados a gastar miles de millones en controles de seguridad y limpieza algorítmica, un reseteo forzoso en la era de la automatización. Así que estas son las 8 predicciones que parecen imposibles hasta que dejan de serlo. Saxo Bank no dice que vayan a ocurrir, pero sí que el mundo está lo bastante tensionado, acelerado y tecnológicamente frágil como para que cualquier chispa pueda convertir 2026 en un año que rompa todos los manuales.